Bienvenidos a tu primera clase de discusión de la asignatura Física 1 en la Universidad Politécnica de El Salvador. Vamos a resolver una serie de ejercicios relacionados a temas de la física. En primer lugar, vamos a resolver este ejercicio factores de conversión. ¿Pero qué es un factor de conversión? Un factor de conversión representa un valor numérico o la proporción que se utiliza para relacionar una unidad de medida con otra. Puede ser en el mismo sistema de medida o expresarla en otro sistema de medida. El ejercicio nos dice, un jugador de básquetbol mide 5.24 pies y 14.2 pulgadas de altura y su masa corporal es de 240 libras. Expresa la altura del jugador en metros y su masa corporal en kilogramos. Vamos a ocupar ya factores de conversión que previamente he seleccionado, los puedes encontrar en cualquier sitio web o algunas tablas. Y dice que un pie equivale a tener 12 pulgadas, un metro es igual a 3.28084 pies y un kilogramo 2.20462 libras. El primer paso para esta ocasión va a ser distinguir que se nos dan dos valores de altura del mismo jugador en diferentes sistemas de medida. Entonces, vamos a transformar 12.2 pulgadas a pie. Para hacer eso, tú debes de multiplicarlo por una razón en donde te quede expresado como numerador la unidad a la cual tú deseas convertir la medida previa. Es decir, que yo tengo que un pie equivale a tener 12 pulgadas. Ahora, elimino las unidades pulgadas y la respuesta me va a quedar en pie. Divido 14.2 entre 12 y ese valor me da 1.18. El paso 2 va a ser sumar las alturas del mismo jugador, pero ahora con la misma unidad de medida. Entonces la altura del jugador de básquetbol sería 5.4 pie más 1.18 pie, que serían las mismas 14.2 pulgadas. Como respuesta me da 6.58 pies. Luego de eso, hoy sí estoy listo para poder convertir esos pies a metros como me dice el ejercicio. Paso 3, los 6.58 pies. Recuerda que la técnica es multiplicarlo por tu factor de conversión expresado en una razón. Entonces un metro equivale a tener 3.28084 pie. Elimino pie y multiplico 6.58 por 1 y lo divido entre su factor de conversión y eso me da aproximadamente 2.00 metros. Esa sería la altura en esta unidad de medida. Número 4, las 240 libras las vamos a transformar a kilogramos. El factor de conversión a utilizar es el kilogramo. Y recuerda, como numerador debe de quedar la unidad a la cual tú lo estás transformando. Y como denominador va a quedar el factor que tiene la unidad de medida, la cual nosotros ya no deseamos expresar. Elimino libras con libras. Cancelo, ¿verdad? Y multiplico 240 por 1 y lo divido entre 2.2462 y eso me queda un total de 108.86 kilogramos. He convertido de una unidad de medida de un sistema a otro. Ahora vamos a explicar el tema notación científica. La notación científica nos sirve a nosotros para expresar un número muy grande o un número muy pequeño en una notación más fácil de expresar. Esto va a consistir en escribir un número que a partir de un producto entre dos números, es decir, a por una potencia de 10 a la n, llamado el primero coeficiente, que sería a, y el otro potencia base 10, cuyo exponente es un número entero, que sería la n. El coeficiente debe cumplir con la condición de que sea mayor o igual a 1 y menor que 10, es decir, que el número, que es el coeficiente de esta expresión en notación científica, debe ser arriba de 1 o igual a 1 o menor que 10. Vamos a aprender a expresar estas cantidades en notación científica. En primer lugar, vamos a comenzar
con esta medida en metros, 123.478 metros. Fíjate lo que vamos a hacer. El paso que vamos a hacer es que esta medida, 123.478, tú te fijes que aquí hay un punto decimal. Por acá van a ver algunas cifras que se pueden expresar en decimal, pero este es un número entero, en donde este punto decimal, cuando lo expresemos, vamos a buscar un número que esté comprendido y que cumpla esta condición. Entonces el punto decimal lo voy a desplazar hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este número se convierte en 1,23,478 por 10. Y como lo moví 5 veces hacia la izquierda, su exponente es 5. La expresión entonces se convertiría, si nosotros lo queremos dejar con dos decimales, 1.23 por 10 a la 15 metros. El siguiente es un número muy pequeño, que tiene que ver con 0.0347 gramos. Esto se leería como 347 10 milésimas de gramos. Para hacer esta operación vamos a ocupar la misma técnica. Expresamos nuevamente el número decimal y nota que ahora el punto decimal está en esta posición. Entonces lo vamos a mover 2 unidades. Le quedaría 3.47 por 10, y como lo hemos desplazado 2 unidades, o lo hemos posicionado en 2 ocasiones, o lo hemos movido en 2 posiciones, entonces hacia la derecha nos va a quedar a la menos 2 gramos. Sería 3.47 por 10 a la menos 2 gramos. Ahora bien, hoy vamos a hacer operaciones con suma y resta de notaciones científicas. Fíjate que aquí me dice que A por 10 a la n más o menos C por 10 a la n es igual. Y nota cuál es la clave. Vas a sumar solo los coeficientes o restarlos y lo vas a multiplicar por una potencia de 10 a la n. Esa n tiene que ser, está indicando que ambas cantidades en notación científica deben de estar expresadas con el mismo valor del exponente. ¿Cómo resolvemos el primero? Pues sería 2.27 más 7.33 por 10, y dice que como los exponentes son iguales, entonces lo vamos a expresar por 10 a la menos 3. Al sumarlo, a mí me va a quedar 9.60 por 10 a la menos 3. Este sería el resultado de esta primera operación de suma. Para la operación de resta hacemos lo mismo. 5.37 menos 2.4 por 10. Y fíjate, el exponente es menos 5 y menos 5. Sería acá menos 5. Luego restamos esa operación y nos va a quedar 2.97 por 10 a la menos 5. Bueno, con estos casos has aprendido a sumar y a restar en notación científica. Y debes de tener cuidado que las cantidades que te resulten deben de cumplir que A es mayor o igual que 1 y menor que 10. Ahora, para hacer la operación de multiplicación de notaciones científicas, fíjate que los coeficientes de las notaciones científicas se van a multiplicar. Y aquí tengo 10 a la m y 10 a la n. Como tienen la misma base, se cumple la ley de los exponentes, que dice que para multiplicar potencias de la misma base, se copia la misma base y se suman los exponentes. M más n. Aquí lo puedes observar. Entonces vamos a hacer la siguiente operación. ¿Cómo se resuelve entonces este ejercicio? Esto sería igual a 1.8 por 4.2 multiplicado, ¿verdad? Por 10 a la cuarta más menos 2, porque voy a sumar los exponentes. Ese valor me da a mí la cantidad de 7.56 por 10 a la cuarta más por menos me da menos 2. Entonces esto es igual a 7.56 por 10 al cuadrado, porque 4 menos 2, 2. Sería tu respuesta. Vamos a pasar a resolver divisiones con notación científica. Fíjate cuál es la clave. El coeficiente del numerador de la notación científica se divide con el coeficiente de la notación científica que está en el denominador. Y luego, como tienen la misma base, vamos a restar sus exponentes.
¿Cómo sería entonces esta respuesta? 4.33 entre 2.3 por 10 a la menos 6 y el exponente de la notación científica en el denominador es 8, entonces hay que restárselo. Dividir 4.33 entre 2.3 te da resultado 1.88 por 10 a la menos 14, porque son de igual signo y se suman y se deja el signo del mayor, que sería el signo del menos 8. Y te quedaría como respuesta 1.88 por 10 a la menos 14. ¿Cómo se resuelve ahora potencias con notación científica? Nota que nuestra notación científica está elevado a un exponente. Entonces este exponente se distribuye en el coeficiente, por eso es a a la n, y te quedaría por 10 a la m por n. ¿Cómo quedaría entonces? 2.3 elevado a la n, y esta n es 3, por 10 a la menos 4 por 3. Como resultado, 2.3 al cubo da 12.167 por 10 a la menos 12, menos 4 por 3, menos 12. Pero ten cuidado acá, esto no es notación científica. Entonces este número yo lo tengo que expresar en notación científica. El punto decimal lo voy a mover hacia la izquierda una vez y lo debo expresar en notación científica por 10 a la 1, por 10 a la menos 12. Y aquí aplicamos el principio de la multiplicación de potencias. Me quedaría 1.2167 por 10. Como vamos a sumar, sería 1 menos 12 menos 11. Esta sería la respuesta en esta operación. ¿Qué sucede cuando tenemos notaciones científicas dentro de un radical con una raíz de cuadrada, cúbica, cuarta? Aquí vamos a hacer un pequeño arreglo y la clave va a estar en lo siguiente. Vamos a siempre expresarlo raíz cúbica de este 2.7. Yo lo voy a convertir y voy a mover el punto decimal, aunque no lo exprese en notación científica, pero me va a ayudar para ver si tengo múltiplos de 3. Entonces me quedaría 27, porque lo voy a mover una vez hacia la derecha, por 10 a la menos 1, porque lo moví hacia la derecha, entonces el exponente en ese caso es negativo, por 10 a la 13. Eso es igual, entonces, a la raíz cúbica de 27 por 10, y como son la misma base, yo voy a sumar sus exponentes. Me quedaría menos 1 más 13, me quedaría 12. Ahora voy a distribuir este radical con decir raíz de 27 multiplicado por la raíz cúbica de 10 a la 12ª. Ustedes saben que el 27 es 3 al cubo por la raíz cúbica de 10 a la 12ª. Este solo lo voy a dejar ahí. Ahora sí, vamos a dividir el exponente del radicando entre el índice de la raíz por 10, 12 entre 3. Y mi respuesta sería 3. 3 entre 3 a 1. No le voy a poner el exponente. Por 10, 12 entre 3 a 4. Nuestra respuesta es esta. Nuestro siguiente tema tiene que ver con los vectores. En física, un vector es un segmento de recta en el espacio. Ya puede ser en 2D o en 3D, que parte de un punto hacia otro. Es decir, que tiene una magnitud, módulo, dirección y sentido. Pensemos un momentito. Yo tengo el punto A en el origen de las ordenadas y de las abscisas y un punto B. La longitud que tenga este segmento, a eso se le llama módulo o tamaño o magnitud del vector. El ángulo que describe ese segmento de recta respecto al eje X en sentido horario es un ángulo positivo, a eso se le llama dirección, y la flechita te indica el sentido. Muchas veces el sentido lo expresamos de acuerdo a los puntos cardinales, si va al norte, al sur, al noroeste, al noreste, al sureste y así sucesivamente. Entonces son tres características importantes de un vector.
Pero el vector se expresa no solamente con su módulo y su ángulo, también se puede expresar en coordenadas cartesianas o rectangulares. Es decir, cuánto es la distancia de acá, horizontalmente en el eje X, y cuánto es la distancia en el eje Y, es decir, las coordenadas de este punto. Eso se llaman coordenadas rectangulares. Muy bien, para nuestro ejercicio, para entender qué es un vector, me piden que encuentre las coordenadas rectangulares o cartesianas de este vector. Si tú te fijas, este vector ya me dan el módulo, que es de 5 unidades, y el ángulo de inclinación respecto al eje X es de 60 grados. Me están pidiendo las coordenadas rectangulares. Para poder comprender esto, debemos entender que este vector tiene componentes rectangulares en X. Es decir, que si tú te fijas, si yo trazo otro acá, otro vector acá, esta sería una componente rectangular en X. Y otra componente rectangular que él tiene es en Y, hasta donde llega acá. Este sería tu AY, tu componente rectangular en Y. Esta yo la puedo trazar en línea paralela a unirme hasta donde llega la componente en X. Si te fijas, forma un ángulo recto. Por lo tanto, puedo ocupar razones trigonométricas para poder encontrar los componentes rectangulares, que también en el teorema de Pitágoras aquí se le conocería como catetos. Entonces, vamos a comenzar con el seno. El seno de teta es igual al lado opuesto, que sería tu componente rectangular en Y, dividido entre la hipotenusa, que es el tamaño del vector. Si yo lo resuelvo, entonces me quedaría de la siguiente manera. Yo quiero encontrar la componente rectangular en Y de este vector. Basta con multiplicar el módulo del vector por el seno del ángulo que él forma, porque estaba dividiendo, pasa al lado izquierdo como multiplicación. Entonces, mi del componente rectangular en Y, o mi coordenada rectangular en Y, sería 5 unidades multiplicado por el seno del ángulo. Eso es igual a lo siguiente. Ahora bien, al sustituir los valores, me queda A, que es el vector resultante, 5 por el seno del ángulo que forma 60 grados. Entonces, tu componente rectangular en Y sería 5 por el seno de 60, que da un resultado de 4.33 unidades. Para hallar la componente rectangular en X, basta con utilizar la razón trigonométrica del coseno de un ángulo, que es el cateto adyacente, que sería nuestra componente rectangular en X, entre la hipotenusa, que es nuestro vector, o el tamaño del vector. Entonces, la componente rectangular en X, al despejarla, nos quedaría el valor del módulo multiplicado por el coseno del ángulo que forma. 5 unidades por el coseno de 60 grados. Eso te da como componente rectangular en X el valor de 2.5 unidades. Y tu respuesta sería que las coordenadas rectangulares para este vector son 2.5 unidades, 4.33 unidades. Esta sería la forma de expresar ese vector, no por su módulo ni por su ángulo, sino por su coordenada rectangular o cartesiana. Vamos a resolver un ejercicio muy interesante. Una persona se mueve del punto A en dirección este 20 metros. Nota que en mi escala este 1 lo multiplico por 10, me da 10 metros, por 2, 20 metros, y yo lo coloco en el eje X, porque dice que va en dirección este, y a este lado queda el este, y a este lado queda el norte. Acuérdate cómo van ubicados los puntos cardinales. Luego dice que se desplaza 30 metros al norte, o sea, hacia arriba. Por eso usted ve que dice 3 por 10, 30. Calcula la magnitud y la dirección del resultante de la persona. Ahora bien,
Lo que me está solicitando es que yo encuentre el valor del vector resultante y aquí me pide el ángulo de inclinación. Es decir, lo que me está solicitando es pasar de coordenadas rectangulares a polares, porque esta coordenada rectangular tiene un valor de 20,30. ¿Cómo se hace? Pues se hace de la siguiente manera. Fíjate que se forma un triángulo rectángulo. Por lo tanto, yo puedo decir que si R es la hipotenusa, dice que la hipotenusa por el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces yo voy a asumir que esta coordenada rectangular es A y esta coordenada rectangular es B. Por lo tanto, R sería igual a 20 al cuadrado más 30 al cuadrado. Su raíz cuadrada, sacamos raíces cuadradas a ambos extremos y me quedaría de la siguiente manera. 400 más 900. Eso me da un total de 1300. El valor del vector resultante, por lo tanto, sería 36,05 metros. Aproximadamente 36,1 metros. ¿Cómo encuentro entonces ahora el valor del ángulo? Entonces aquí me sirve otra razón trigonométrica como lo es la tangente. Y lo vamos a pasar a realizar. La tangente del ángulo θ es igual al lado opuesto, o sea, el vector B entre el vector A. Eso es igual, el vector B vale 30 metros y el vector A vale 20 metros. Elimino las unidades de metro y me va a quedar, y elimino también este 0, me queda 1,5, 3 medios. Pero ese no es el valor del ángulo, ese es el valor de la tangente del ángulo. Entonces, para sacar el ángulo θ, basta con sacar tangente inversa de 1,5 y el valor del ángulo te queda de 56,31. ¿Quieres estar seguro de la operación que has realizado? Vamos a hacerlo con GeoGebra. Vamos a trazar 3 vectores. El primer vector va a ir de 0 a 2. El segundo vector va a ir de 2 hasta 3. Y vamos a trazar un tercer vector que va del origen, del punto A al punto C, y este sería nuestro vector resultante. Ahora, voy a utilizar un segmento de recta desde el punto A al punto B para que tú veas, y vamos a sacar también la distancia del vector A. Mira, tiene 2, que a mí me está representando que eso es 20 metros. Ahora, ¿cuánto es la distancia del segundo vector? Ahí está el 3, su componente rectangular, que sería 3. ¿Cuánto es la distancia del tercer vector? De A a B, que sería nuestro resultante. Mira, me vas a decir, pero no le dio igual. ¿Cómo no? Recuérdate la escala que estoy utilizando. Multiplica 3,61 por 10, te va a dar 36,1. Lo mismo que a nosotros nos dio aquí. Ahora el ángulo, a ver si nos da 56,31. Lo vamos a hacer con GeoGebra. Voy a trazar un segmento de recta en el vector resultante de AC. Y ahora voy a elegir la opción ángulo. Y vamos a tocar el primer vector y vamos a tocar el segundo vector. Y mira cuánto nos da. 56,31. Que sería nuestro ángulo o dirección de este vector. ¿Cuánto nos dio a nosotros? 56,31. Entonces está bien realizada esta operación. Ahora vamos a utilizar vectores unitarios para hacer ciertas operaciones. ¿Qué es un vector unitario? Pues como su nombre lo dice, son aquellos cuyo tamaño o magnitud es igual a la unidad. Es decir, mira, he trazado 2 vectores. Este vector que he trazado vamos a llamar vector I, que corresponde a las abscisas, y el vector
J a las ordenadas. ¿Ya? Esta es la nomenclatura que vamos a utilizar. Ahora, ¿qué me dice? Encuentra la suma de los vectores A y B que se encuentran en el plano XY y está dada por A. Sus coordenadas en vectores unitarios sería 3.0i más 4.0 en J. El vector B, 7.0i menos 3.0 en J. Entonces vamos a trazar estos puntos. ¿Cómo se interpreta? Lo que te está diciendo, si el vector unitario i vale una unidad, me está diciendo que son 3 veces el vector unitario. Es decir, tengo una vez, 2 veces y 3 veces. Entonces, cuando yo quiero trazar esto en el plano, yo estoy seguro que me voy a mover desde el eje, desde el origen de las abscisas y de las ordenadas hasta 3. Luego me dice que van a ser 4 unidades en el vector unitario J. Una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Y voy a trazar mi punto de intersección. Y aquí tengo el primer punto. Desde el origen voy a trazar mi vector. Este es el vector A. Ahora me dice que voy a trazar el vector B, que son 7 unidades en I y 3 unidades en J, pero moviéndome hacia el eje Y. Entonces voy a 3, menos 3, y me intersecto con 7, y aquí estaría mi segundo vector. Aquí está. ¿Cuál es el vector resultante? Pues ahorita lo vamos a encontrar. Antes de seguir trazándolo, vamos a hacer esa operación. Entonces, ¿cómo se suman vectores unitarios? Te comento, el vector resultante sería la sumatoria del vector A más el vector B, que sería este que te voy a señalar acá. Lo vamos a expresar en vectores unitarios. Sería 3.0i más 4.0 J más las coordenadas del vector B, que serían 7.0 en I menos 3.0 en J. Si tú eliminas los paréntesis, vas a darte cuenta que te quedaría así: 3.0i más 4.0 en J más 7.0 en I, más por menos me da menos 3.0 en J. Ahora bien, vector resultante entonces sería sumar, es como que estuvieras haciendo simplificación de términos semejantes. Entonces 3i más 7i serían 10i. 4 en J menos 3 en J te quedaría más J. Estas serían tus coordenadas cartesianas en vectores unitarios. ¿Ya? Ahora bien, pero este no es el valor de la magnitud o el tamaño de la magnitud, porque lo tengo que sacar, lo tengo que obtener. Pero antes lo vamos a trazar: 10 en I y 1 en J. Entonces sería 10 en I, 1 en J. Aquí estaría nuestro punto, en esta posición. Este sería nuestro vector resultante. Y vamos a trazar nuestro vector desde el origen hasta acá. ¿Sí? Aquí va a formar un ángulo. Este ángulo le vamos a llamar teta, que es el que vamos a encontrar también. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Encontremos el tamaño del vector. Vector R sería la raíz cuadrada de todos los vectores resultantes de I y de J al cuadrado. Es decir, lo que me está diciendo es que esto es Rx y esto es Ry. Sí, eso te estoy diciendo. Más R en Y al cuadrado. Sería, al sustituir los valores, 10 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto da como resultado 101. Y el resultado de la raíz cuadrada de ello sería 10.05. 10.05. Para encontrar el ángulo, utilizamos la tangente del ángulo, es igual al valor o la sumatoria de las coordenadas en J entre la sumatoria de las coordenadas en I. Sería, por lo tanto, 1 entre 10. La tangente de teta es 1 entre 10. Por lo tanto, la tangente inversa
de 1 entre 10 me va a dar el ángulo, y el ángulo me da de 5.71 grados. Lo vamos a resolver con GeoGebra. Para esta ocasión voy a hacer los vectores, voy a trazar los vectores con segmentos de recta. El primer vector dijimos que era 3 en Y y 4 en J. Por lo tanto, voy a trazar un punto, 3, vamos a trazar ese punto, 3 y 4. Ahora vamos a trazar el otro punto en el origen y vamos a trazar también nuestro punto. Vamos a trazar un segmento de recta en estos momentos. Este es el primer vector. El segundo vector dice que va 7 y menos 3. Quedaría el punto acá. Es un segmento hasta acá. Ya tengo mi otro vector. Mi vector resultante era 10 y 1. Vamos a trazar este punto y vamos a trazar este segmento de recta. Entonces voy a trazar un segmento de recta del origen hasta 11, solamente para que podamos ver el ángulo. Vamos a ver el ángulo en sentido antihorario. Toco la primera, este segmento que es del eje X, al ángulo resultante. Y observa, lo voy a mover. Mira, 5.71. ¿Cuánto es la distancia, en este caso, de nuestro vector resultante de F a G? Y mira, 10.05, lo que nos dio en nuestro ejercicio. Ahora, para poder sumar por el método del paralelogramo, basta con obtener paralelas a este vector y lo voy a colocar aquí, mira. Ahora voy a trazar otra paralela de este otro vector y lo voy a llevar acá. Y mira dónde se cruzan, dónde se conectan, dónde están las coordenadas cartesianas de nuestro vector resultante. Entonces ahí queda demostrado que nuestra respuesta está correcta. En una dimensión, vamos a empezar a analizar el movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, tenemos una velocidad constante, un movimiento que se describe de forma recta. Es uniforme porque tenemos una velocidad constante. Para entender bien este tema, vamos a hablar de desplazamiento. Desplazamiento involucra desplazamiento de un objeto de un lugar en el espacio y tiempo hacia otro. Es decir, si yo tengo un punto A acá y tengo un punto B a este lado, nota, la persona se ha movido no en línea recta, pero ha llegado al punto B. Entonces la distancia de A a B se llama desplazamiento. Por lo tanto, el desplazamiento es una magnitud vectorial. Y se define como un delta X, es decir, un diferencial de posición, donde tenemos la posición final menos la posición inicial. Mientras que la distancia recorrida por un móvil, por una persona, es una longitud de su trayectoria y se trata de una magnitud escalar, es decir, sería esta que tenemos acá. Entonces, la persona, en lugar de describir este recorrido, pudo haber hecho esto. Se pudo haber regresado y después retornó y llegó al punto B. Todo esto se le llama distancia. Y la distancia es una magnitud escalar, no es un vector. Rapidez promedio, comúnmente confundida con velocidad. ¿Por qué? Porque si nosotros expresamos esto en fórmulas, velocidad sería igual a distancia sobre tiempo, la razón de la distancia dividida por el tiempo transcurrido. Ahora bien, la rapidez promedio, que es una cantidad escalar de un objeto en un intervalo de tiempo determinado, es la distancia total requerida dividida entre el tiempo total transcurrido. Entonces la rapidez no es una magnitud, simplemente decir 5 metros por segundo. Es decir, que por cada segundo que pasa se recorren 5 metros, pero no te dice la dirección ni el sentido en que esa persona se mueve. Por eso la rapidez, que la gente comúnmente le llama velocidad, en realidad es una cantidad escalar. La velocidad promedio sí es una cantidad vectorial, tiene magnitud, 5 metros por segundo, pero de dirección, si se mueve hacia el norte
o hacia el sur respecto a un eje de referencia, describiendo un ángulo, eso es velocidad. Entonces eso se le llama velocidad promedio y se denota con una línea horizontal arriba de la V. Un diferencial de posición final menos posición inicial entre un diferencial de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Y tenemos la velocidad instantánea, que se refiere a un límite cuando el diferencial de tiempo tiende a cero. A eso le llaman velocidad instantánea. Para entender un poquito más esto, vamos a analizar el siguiente ejercicio. En primer lugar, yo sugiero a todos los estudiantes que comiencen con el paso 1, que es obtener los datos que el problema me da. Ya me dice que es un movimiento rectilíneo uniforme. Un móvil puede ser cualquier objeto que se está desplazando o que se está moviendo. Ahora bien, la rapidez que a mí me da es igual a 5 metros por segundo. El tiempo es de 10 segundos. Importante que cuando vayas a operar utilices el mismo sistema de medida para tus operaciones. ¿Qué es lo que me piden? Calcular la distancia recorrida. La fórmula para rapidez V es igual a D sobre T. Me están pidiendo encontrar la distancia. Por lo tanto, tengo que hacer un despeje. Esta T a este lado está dividiendo y lo tenemos que pasar como un término al lado izquierdo, al miembro izquierdo de la ecuación. Entonces me quedaría V por T es igual a distancia. Al sustituir los valores me quedaría la rapidez es de 5 metros por segundo multiplicado por el tiempo, 10 segundos. Nota, las unidades de segundos se eliminan, se cancelan y te queda 5 metros por 10, 50 metros. Es decir, que este objeto que estaba en el punto A se desplazó de forma recta al punto B, una distancia de 50 metros. Se tardó 10 segundos en hacerlo, con una velocidad de 5 metros por segundo. Es decir, que por cada segundo que pasa, él se movió 5 metros. En 10 segundos, 5 por 10, 50 metros. Hoy veamos este ejercicio que está bien interesante. Un auto recorre 300 metros con MRU. Si la rapidez hubiera sido, está hablando en pasado, 5 metros, hubiera sido 10 metros por segundo mayor que el tiempo empleado en recorrer dicha distancia, hubiera sido un segundo menos. Entonces, entre los datos que tenemos es que a mí me dan una distancia, que es de 300 metros. La rapidez no me la dan. El tiempo tampoco me lo dan. Entonces, cuando tú piensas V es igual a D entre T, necesitas conocer dos incógnitas para encontrar la tercera. Pero aquí solo tengo una. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Te dan un dato bien importante. Te dan una velocidad, te dan una rapidez que hubiera sido 10 metros por segundo. Por lo tanto, la distancia no va a cambiar porque dice acá que era, dice, si la rapidez hubiera sido 10 metros por segundo y tú lees el siguiente párrafo, no dice que cambiamos la distancia. Pero tenés un tiempo 2, que hubiera sido un segundo menos del tiempo 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos están planteando. Entonces, si ya sabemos que la distancia es igual a la rapidez por el tiempo, yo puedo decir que 300 es igual a una velocidad que no conozco por un tiempo que tampoco conozco. Sería una ecuación 1. Pero en la segunda condición me dice que yo hubiera recorrido, me dice que un auto hubiera recorrido 300 metros si la velocidad hubiera sido 10 veces mayor. Aquí sí ya tengo un dato, mira, 10 metros por segundo, a la velocidad que desconozco. Y el tiempo dice que hubiera sido el tiempo que desconozco menos un segundo. Ya con eso, yo voy a despejar T en la ecuación 1
para poder sustituirla en mi ecuación 2. Eso me va a permitir encontrar la rapidez que el móvil llevaba en ese momento. Comenzamos. 300 es igual a v por t. Por lo tanto, t es igual a 300 sobre v. Este dato me va a servir. Ahora vamos a sustituir en la ecuación 2 el valor de t. Me quedaría 300 es igual a v más 10. No voy a utilizar las unidades de medida para esta ocasión por t. El t1 es este que nosotros hemos despejado. Lo voy a colocar acá. Entonces, ese t1 es igual a 300 sobre v menos 1. Y aquí empieza algo bien importante para el estudio y el análisis de la física, que debemos de tener bases sólidas en álgebra y en cálculo diferencial y así sucesivamente. Vamos a empezar a trabajar. 300. Vamos a sacar el MCM del segundo factor, v más 10, factor de MCM, v entre v1 por 300, 300, menos v entre 1, v por 1, v. Ahora vamos a distribuir las multiplicaciones de estos factores. ¿Cómo se hace? 300 es igual a, numerador por numerador, me quedaría v más 10 por 300 menos v sobre 1 por v, v. Ya va agarrando forma. Esta v la voy a pasar al miembro izquierdo para multiplicando porque aquí está dividiendo al lado derecho. Entonces me quedaría 300 v es igual a v más 10 multiplicado por 300 menos v. Vamos a hacer esas multiplicaciones. 300v es igual a v por 300, 300v. Ahora, v por v me quedaría menos v cuadrado. Ahora, 10 por 300 más 3000. Y 10 por menos v me queda menos 10v. Si te fijas, estos 300v con estos 300 se cancelan, tienen signos iguales, están en diferentes miembros de la ecuación. Si los mueves hacia la derecha o a la izquierda se hacen negativos, entonces se cancela. Me quedaría entonces menos v cuadrado más 3000 menos 10v igualado a 0. Lo voy a multiplicar por menos 1 para hacer positivo la rapidez y me quedaría v cuadrado, lo voy a ordenar a la vez, 10v menos 3000. Eso es igual a 0. Caso de factoreo, vamos a descomponer el v. Este signo pasa para acá, este más por menos me da menos. Y debo de encontrar dos números que al multiplicarlos me den 3000 y que al restarlos me den 10. Eso serían 60 y 50. Si multiplicas 60 por 50 te da 3000. 60 menos 50 te da más 10. Eso igualado a 0. Vamos a agarrar el primer factor. V más 60 es igual a 0. Y nota que esta velocidad me da menos 60 metros por segundo. No la voy a tomar en cuenta. Más adelante sabrás por qué. Vamos al otro factor. V menos 50 es igual a 0. V es igual a 50 metros por segundo. Queremos comprobar si es cierto. Observa. Me decía el ejercicio que si a la velocidad 1 yo le aumentara 10 metros por segundo, me va a dar 60 metros por segundo. ¿Sí? Ahora bien, si considero que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad 2, que esta sería igual a la velocidad 2, si considerara eso, indica entonces que el tiempo va a darme el siguiente dato. Distancia, observa, 300 es la misma. Entre 60 metros por segundo. Aquí es metros y mira, metro se elimina con metro
Este 0 con este 0 y 30 entre 60, 30 entre 6, 5 segundos. Ahora, queremos comprobar que el tiempo para los 50 metros por segundo debería ser 6, porque cuando aumenta 10 metros por segundo, o sea, la velocidad 2 es de 60 metros por segundo en esa misma distancia, recorre 5 segundos, para 50 va a recorrer 6. ¿Por qué? Porque al aumentar la velocidad en la misma distancia, el tiempo se va a reducir. Es lógico. Veamos el tiempo. La distancia, que es de 300, y mi velocidad, que es de 50 metros por segundo. Elimino metros y mira el tiempo 1, le vamos a poner tiempo 2, 0 con 0 se elimina, 30 entre 5, 6 segundos. Y efectivamente, cuando el móvil va a 50 metros por segundo, pasa un tiempo de 6 segundos para una distancia de 300 metros. ¿Qué pasara si yo aumentara la velocidad? Por eso es decir el ejercicio, si hubiera sido 10 metros por segundo más, es decir, 60, el tiempo se va a reducir 1 en un segundo. Si para 50 me dio 6 segundos, para 60 me da 5 segundos. El ejercicio está completo. Te invito a realizar los ejercicios de la guía, los cuales se te proponen. Saludos.